Perfecto. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro. Yo soy ingeniero industrial de base, especialista en sistemas integrados de gestión QHSE y especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. En este momento me desempeño como consultor del grupo SGINOVA, específicamente para Cantan Software. Hago parte del equipo de diseño de la solución de Cantan Software y es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Bien, vamos entonces a ver lo que vamos a ver el día de hoy, cuál es el contexto que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver una primera introducción a la ISO 45001, que nos pide, perdón, que nos pide ese marco notativo, qué beneficios tenemos con la ISO 45001. Vamos a dirigirnos específicamente y vamos a hablar todo el tiempo de la cláusula 8.2, preparación y respuesta ante emergencias, requisitos claves y su implementación. Vamos a ver el ciclo de la gestión de las emergencias, cómo se planifica, cómo se verifica, cómo se ejecuta lo planificado y cómo se toman acciones de mejora, pues en pro de la prevención de una emergencia real. Componentes esenciales, vamos a hacer los elementos necesarios para evaluar los riesgos, cuáles son los recursos necesarios y vamos a hablar de los simulacros que se deben tener en cuenta para la atención de una emergencia. Vamos a ver casos de estudio y lecciones aprendidas, vamos a ver ejemplos prácticos de éxito y desafíos, es decir, vamos a hacer una comparativa entre dos empresas que cumplen, por decirlo de alguna manera, con los elementos de planificar un plan de emergencias, pero vamos a ver cómo una es exitosa en ese proceso y otra no, y vamos a ver los porqués, ¿no?, de una u otra elemento. Bien, integración con el sistema de gestión, vamos a ver cómo debemos integrar este elemento del sistema de gestión con todos los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No es un elemento aparte o no es un elemento que se debe considerar cuando se llegue al numeral 8.2 de la operación, sino que tenemos que tenerlo en cuenta en todos los numerales de la norma e integrarlo, bueno, en todos los numerales del sistema de gestión e integrarlo en cada uno de los elementos definidos. Bien, y vamos a ver al final una implementación y mejora continua a través de Cantan Software. Vamos a ver cómo aplicativos ágiles van a poder ayudarnos a controlar y gestionar esos elementos que nos pide el numeral 8.2, perdón, sobre preparación y respuesta ante emergencias. Bien, ¿qué nos pide la cláusula 8.2? Esta cláusula es el corazón de la gestión de emergencias, ¿vale? Precisamente nos pide establecer, implementar y mantener los procesos que sean necesarios para la preparación y respuesta ante emergencias. Bien, en ese sentido, como les decía, no debemos esperar a ir ejecutando la norma y solamente en el numeral 8.2 hacer ejecuciones o controles operacionales para prevenir y responder ante una emergencia, sino que tenemos que planificar y establecer los requisitos de prevención antes de empezar a implementar controles operativos. En ese sentido, tenemos que tener estos elementos clave que nos permiten precisamente hacer una preparación efectiva frente a una emergencia potencial. Vamos a tener la necesidad de hacer una identificación de emergencias potenciales, es decir, como parte de la planificación, ustedes deberán definir metodologías que le permitan a ustedes analizar los riesgos, incluyendo desastres naturales, fallos tecnológicos e incidentes industriales. Aquí es donde viene un elemento importante dentro de la integración con el sistema de gestión, porque la ISO 45001 nos pide que debemos identificar los peligros, valorar los riesgos y establecer controles. Y dentro de esa identificación, sea con la misma metodología o con otra metodología diferente, yo les sugiero que sea en una misma metodología para tener todo el panorama incluido en una sola metodología. Tenemos que incluir aquellos elementos que a lo mejor no son predispuestos por las actividades que hace la organización, sino por la naturaleza en sí, como por ejemplo desastres naturales, fallos tecnológicos, incendios, en fin, todo lo que pueda generar una emergencia potencial es necesario incluirlo dentro de la identificación de riesgos, de peligros, perdón, y hacer un análisis conjunto con los peligros de seguridad y salud en el trabajo para determinar cuáles son los controles que debemos hacer para evitar o para estar preparados ante una emergencia. Bien. Una vez identifiquemos esos peligros y evaluemos esos riesgos asociados a emergencias, es necesario desarrollar procedimientos claros y definir responsabilidades asignadas para cada tipo de emergencia. En algún momento vimos que en el ciclo PHBA nos dice, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos dice que tenemos que definir roles, responsabilidades y autoridad dentro del sistema de gestión.
Precisamente dentro de los roles y responsabilidades del sistema de gestión, debemos incluir quiénes son las personas responsables o líderes o las personas que van a estar preparadas para atender una posible emergencia. Si bien todos tenemos que estar preparados, pues sí es importante definir cuáles son los roles de las personas que van a estar al mando de una emergencia y desarrollar procedimientos claros que les indiquen por cada posible tipo de emergencia qué se debe realizar. Bien. Es necesario, una vez se define ese plan de emergencia, de respuesta ante emergencia, pues hacer la prueba de que sí efectivamente van a ser útiles en caso de que una emergencia se manifieste. Bien, es necesario entonces dentro de esos planes de emergencia establecer simulacros y ejercicios, capacitaciones para evaluar la eficacia y familiarización al personal de cómo se debe comportar ante una emergencia. Es muy importante hacerlo. Yo provengo de algunas empresas en las que yo veo que tienen un plan de emergencia muy bien escrito, muy bien diseñado, y se han limitado únicamente por cuestiones de la operación. Únicamente los simulacros se han enfocado a hacer ejercicios de escritorio con los líderes de, o los roles principales de la jerarquía del cuadro de mando de las personas que van a atender una emergencia y no hacen partícipes al personal. Eso muy seguramente con imaginación saldrá bien, pero es muy importante involucrar a todo el personal para saber si todo el personal está preparado ante una emergencia real. Es mucho más eh, barato, pienso yo, perder unas horas de producción a perder de pronto vidas al momento de que se manifieste una emergencia y el personal no sepa qué hacer. Bien, es muy importante tener elementos de comunicación efectiva para asegurar que en todo momento durante y después de la manifestación de la emergencia, pues todo fluya correctamente a todas las partes interesadas durante una emergencia. Es muy importante que las personas sepan los diferentes sistemas de comunicación que van a tener dentro de la organización y qué significa cada comunicación, cómo actuar ante cada comunicación. Bien, digamos que este es como un mini ciclo PHBA de lo que tenemos que tener en cuenta para la preparación y respuesta ante emergencia, desde la identificación, planificación, ejecución y verificación de los elementos que hayamos definido para la preparación de una emergencia. Bien, aquí de pronto un poco más gráfico, este mismo enfoque basado en el ciclo PHBA, ya lo vimos, un enfoque de planificación, donde vamos a hacer la evaluación de los riesgos. Ahí van a nacer, a partir de esa evaluación de los riesgos, qué tan probable es que una emergencia o que un evento de emergencia se manifieste y en caso de que se manifieste, pues cuáles son las actividades, los recursos que yo necesito para estar atento o estar preparado para atender una emergencia. Una vez tengamos esa planificación definida, ya lo vimos, una respuesta donde vamos a tener la ejecución de los planes durante una emergencia real. Es muy importante siempre considerar los tipos de controles operacionales que vamos a poder tener para estar preparados para otra emergencia. Lo hemos visto en sesiones anteriores, ¿no? ¿Qué controles vamos a tener dentro de esta preparación de esta atención de emergencias? Vamos a tener entonces controles documentales, por eso es necesario establecer procedimientos claros que les indiquen a las personas qué deben hacer ante una respuesta, cómo actuar, cuáles son los elementos a considerar, el proceso a seguir, el flujo a seguir para atender cada una de las emergencias. Normalmente se hace un procedimiento específico. Tenemos un gran plan de emergencias, por supuesto, un documento principal. Normalmente tenemos un documento principal que nos dice todos los elementos del plan de emergencias, pero tenemos un procedimiento específico para cada tipo de emergencia. ¿Qué hacer en caso de un incendio? ¿Qué hacer en caso de un sismo? ¿Qué hacer en caso de, de una atención de salud, por ejemplo? ¿Qué hacer ante un atentado, por ejemplo, si estamos expuestos a ese tipo de emergencias? Es muy importante que tengamos procedimientos específicos para cada una de las posibles emergencias y, por supuesto, viene el control operacional enfocado a las personas y por eso es necesario definir los roles y responsabilidades y poder hacer una capacitación efectiva de las personas que van a ser las personas líderes de la atención de una emergencia, pero por supuesto también a todas las personas que van a estar expuestas a la misma. Bien. Posteriormente, una vez hagamos esa respuesta ante emergencia, vamos a tener también que tener en cuenta cuáles van a ser los elementos para poder restaurar las operaciones y evaluación de daño. Es muy importante también considerar dentro de los procedimientos establecidos dentro de su plan de emergencia, qué hacer después de haber pasado la emergencia, ¿vale? Pasa un sismo, perfecto, ya está todo salvaguardado, digamos que no pasó mayor consecuencia a la vida de las personas, pero también es importante en qué momento vamos a retomar las operaciones,
quiénes van a ser las personas encargadas de evaluar los daños, quién va a tomar la decisión de decidir si volvemos a ingresar a las instalaciones después de un evento o qué hay que hacer para volver las operaciones a la normalidad. Y por supuesto, es muy importante posterior a un simulacro, por ejemplo, o una emergencia real, que los sistemas comandos de emergencias de su organización, en conjunto con la alta dirección, por supuesto, que debe ser parte de ese cuadro de mando, evalúen los elementos que ocurrieron después de la emergencia. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué elementos hay que mejorar? ¿En qué se falló? ¿Vale? Todos esos elementos de mejora continua pues van a ayudarles a ustedes a estar aún mejor preparados para una potencial emergencia futura. Bien. Perfecto, yo aquí cambio de pantalla cada ratico esperando que haya algún comentario, alguna preguntita. Por ahora no tengo un comentario, les agradezco irme dejando ahí los comentarios, las preguntas, las dudas, para irlos leyendo a lo largo de la presentación. Gracias, Rosalía, por tu conformación. Bien, componentes esenciales para una respuesta eficaz. Ya lo vimos entonces, evaluación de riesgos, primordial para determinar qué es lo que vamos a hacer o qué necesito hacer, ¿vale? ¿Cuáles son las necesidades de formación, por ejemplo, cuáles son los recursos y equipamientos que yo necesito, qué tipo de elementos son necesarios para proteger al personal en caso de una emergencia. Todo eso nace de una identificación de riesgos, de una identificación de peligros y valoración de riesgos, perdón, muy consciente y muy aterrizada a la realidad de la organización, ¿vale? Por eso es importante siempre tener esa evaluación de riesgos como elemento de entrada para definir qué es lo que vamos a hacer. Bien, es muy importante dentro del ciclo PHVA del sistema de gestión, pues incluir los recursos necesarios y el equipamiento necesario para atender una emergencia. Es muy importante que ese recurso pues esté definido dentro de la planificación del sistema de gestión y con una asesoría específica determinar cuáles son los equipos que necesito, cuántos extintores, de qué tipo, qué botiquines, de qué tipo, desfibriladores, por ejemplo, equipos contra incendios, por ejemplo, gabinetes, cuánto necesito, todo eso debe estar gestionado desde una identificación consciente de riesgos, pero por supuesto con una asignación de recursos suficientes. Y elementos clave para hacer una respuesta eficaz, comprobar esos controles que tenemos definidos, por ejemplo, que hacer, tenemos un procedimiento para, en caso de un incendio, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer simulacros para probar si efectivamente ese procedimiento es eficaz o no, hacer partícipe no solamente a a las personas de brigadistas, por ejemplo, que hacen parte del sistema de emergencias, sino también a todo el personal y evaluar si esas personas están en capacidad de responder ante una emergencia. Por ejemplo, algo muy importante dentro de esta planificación, identificar, por ejemplo, cuántas personas con movilidad reducida hay en mi organización, qué voy a hacer en caso de, cuántas mujeres embarazadas hay, eh, un sinnúmero de elementos que deben considerar para que ustedes estén preparados eficazmente ante una emergencia. Es muy importante dentro de esos simulacros probar eso, ¿no? Venga, yo planifiqué esta evacuación, por ejemplo, considerando las escaleras, venga, pero tiene una persona en silla de ruedas y no la consideré. ¿Qué hacer en caso de? ¿Vale? Bien, aquí es donde vamos a ver el tema de la comparativa entre dos empresas que han tenido un plan de emergencias en teoría, entre comillas, bien definido, pero una de ellas falló, ¿vale? Tenemos el primer caso de éxito, que es una empresa manufacturera en donde es una empresa de productos químicos, implementó un plan de emergencia y durante un pequeño derrame real, pues activó rápidamente los protocolos de emergencia y pues el personal pudo, como ya sabía qué hacer a través de las prácticas que tuvieron, pues atender la emergencia y no pasó a mayores. Pero, por ejemplo, un centro logístico, esto es un caso real, resulta que el centro logístico tenía también un plan de emergencia robusto, pero todos los simulacros o toda la preparación de emergencias, como es un centro logístico, pues trabaja 24 horas, siempre la hacía en horario diurno, ¿vale? Entonces, ante una emergencia, por ejemplo, tenían definido que atendiera la emergencia el personal de bomberos y durante el día, pues se atendía en el simulacro que se hacía. Pero resulta que la emergencia ocurrió de noche y nunca tuvieron un simulacro que considerara las condiciones que son diferentes o los recursos de pronto son diferentes a los que tenemos destinados en el día. Y en ese caso, pues no hubo organización, ¿vale? No hubo una atención rápida. Las personas que atendieron la emergencia, pues no sabían qué hacer bajo estas condiciones diferentes a los que se habían hecho durante el día
y pues el incendio se salió de control. En ese sentido es importante considerar, podemos identificar la emergencia y tener un plan específico, pero es muy importante identificar las posibles variables de esa emergencia. ¿Qué pasa si ocurre en la noche, por ejemplo, o que no sea un centro logístico, sino que no haya nadie en la organización y ocurre un incendio? ¿Qué vamos a hacer ante ese tipo de emergencias? ¿Vale? Entonces es importante hacer esa comparativa porque a veces pensamos que tenemos un documento robusto, tenemos en teoría el personal capacitado, pero no consideramos todas las variables en las que se puede presentar una emergencia y pueden ocurrir ese tipo de eventos. Bien, perfecto. ¿Cómo integramos el sistema de gestión con pues la gestión de emergencias? Es un enfoque, es un elemento que debemos considerar desde el principio, como lo mencionábamos al inicio de la presentación. No es un elemento aislado, sino parte integral del sistema de gestión. En ese sentido, cuando se definan los recursos necesarios para la implementación del sistema de gestión, ustedes tienen, no sé, peligros biomecánicos, eléctricos, hacen formaciones para prevenir ese tipo de riesgos, consideren también dentro de esos recursos incluir los elementos para la gestión de una emergencia, ¿vale? Normalmente, la atención y prevención de emergencias está bajo la responsabilidad de la persona responsable de seguridad y salud del trabajo. En algunas otras organizaciones no. Por ejemplo, hay un área diferente que es continuidad del negocio, ¿vale? Y a veces esa continuidad del negocio es la responsable de este plan de emergencias. ¿Por qué? Pues porque una emergencia puede hacer que el negocio no siga funcionando. Es muy importante que entre las diferentes áreas organizativas de la organización, pues haya una comunicación asertiva porque necesitamos la participación efectiva de todos, ¿vale? Y es muy importante compartir esos recursos. Si existe una otra área, por ejemplo, que se llama continuidad del negocio, como en el ejemplo que les estoy dando, es muy importante que ustedes se comuniquen con ellos y mirar de qué forma compartimos también esos recursos que ellos tienen definidos. Bien, la preparación de emergencias fomenta una mentalidad de seguridad proactiva en todos los niveles de la organización y muy importante. Esto es lo más difícil de todo, no solamente del plan de emergencia, sino de cualquier elemento de seguridad y salud en el trabajo, y es hacer conciencia a todas las personas de la organización. Ah, es que ¿por qué tengo que parar mis actividades para salir a un simulacro? Pierdo tiempo. Es muy importante que dentro de nuestro plan estratégico del sistema de gestión, pues definamos estrategias que permitan concientizar a las personas, ¿vale? Perfecto. Claves para el éxito de una implementación de un plan estratégico perdón, un plan de atención y respuesta ante emergencias, auditorías periódicas. Es muy importante evaluar periódicamente los elementos, sobre todo de control operacional definidos, ¿vale? Dentro del plan de emergencia. Hay que hacer una medición del desempeño, utilizar indicadores clave para la preparación y respuesta ante emergencia, por ejemplo, a cantidad de actividades programadas dentro del plan de emergencias, cantidad de actividades ejecutadas, tiempos de respuesta, por ejemplo, eh, eficacia de las formaciones al personal encargado de las emergencias y al personal que va a estar involucrado. Son elementos claves de medición del desempeño que les va a permitir a ustedes tomar acciones frente a una posible desviación en caso de una emergencia. Revisión por la dirección. Es muy importante incluir estos elementos de atención a emergencias dentro de la revisión por la dirección, cuántos simulacros se han ejecutado, resultados de esos simulacros. La alta dirección, recuerden que ha invertido un dinero inicialmente, pues precisamente para eh, prevenir eventos de la seguridad y salud de las personas, pero también eventos de emergencia, y lo que más va a pedir como resultado la alta dirección, pues precisamente es qué pasó con esa inversión, cuáles son los resultados obtenidos de esa inversión. Y por supuesto, las desviaciones que tengamos, que no es un pecado tener una desviación, pues es muy importante identificarlas dentro de la planificación que tuvimos, que nos salió de acuerdo a lo planificado, y pues tomar acciones, hacer un análisis de causas juicioso para evitar que esos elementos vuelvan a ocurrir. Bien, como conclusión, asegurar que el plan de emergencias esté alineado con las necesidades específicas de su organización, que me he encontrado en algunas organizaciones que la identificación de peligros y sobre todo los elementos de emergencia es un copiado y pegado de otra organización y no se enmarca la realidad de la organización, ¿vale? Eso es un pecado que tenemos nosotros a veces dentro del sistema de gestión, que creemos que la identificación de peligros es un elemento más de cumplir y resulta que ese es el elemento de entrada para definir qué tenemos que hacer, ¿vale? Pues no sé, vamos a tener inundaciones dentro de mi identificación de peligros, pero no tengo cerca un río, por ejemplo, entonces como por qué voy a invertir recursos en algo que posiblemente no sea impactante para mi organización.
Es muy importante dentro de los recursos definidos invertir en capacitación continua para todo el personal en roles y responsabilidades. No es suficiente hacerlo una única vez, sino constantemente. Muy seguramente las emergencias nunca ocurran, ¿vale? Pero es mejor haber invertido mucho tiempo en formación para que cuando la única vez que ocurra todos estemos preparados. Es muy importante capacitación continua para todo el personal, no solamente una única vez, ¿bien? Y es muy importante fomentar la cultura, promover una mentalidad de prevención y respuesta en todos los niveles, desde la alta dirección hasta la base operativa. Es muy importante que todos estemos hablando el mismo idioma y todos los elementos de planificación, pues tengamos una comunicación asertiva entre todos. Bien, hasta aquí. A ver, hasta aquí teníamos planificado nuestra primera parte o pues el contenido de la primera parte del contexto de los elementos necesarios para hacer una gestión de emergencias. Recuerden siempre seguirnos en nuestra página de Facebook, nuestras redes sociales Cantan Software, Cantan Software en LinkedIn, también en nuestra página de YouTube, Cantan Software, nos pueden encontrar todos estos eventos definidos. Voy a pasar aquí un momentico a leer los comentarios que tenemos para ya entrar a nuestra parte práctica. Aquí nos dice Andrés. Buenos días, ¿con qué frecuencia? Supongo que nos dices que sobre la frecuencia de las actividades de simulacros o las actividades que tenemos planificadas dentro del plan de emergencias. Pues digamos que, aquí nos dice Andrés las auditorías. Bien, la auditoría es como mínimo una vez al año, esperando siempre, como mínimo, ¿no? Pueden ser tantas en cualquier momento como ustedes requieran, pero mínimo una vez al año y sobre todo cuando la mayoría de las actividades de planificación y ejecución se estén realizando, ¿vale? Muy probablemente sea mejor hacer una auditoría al final del periodo, ¿vale? Cuando ya estamos finalizando el periodo, para tomar acciones en ese momento de desviaciones que nos permitan tomar decisiones frente al siguiente ciclo de mejora continua y en ese sentido, pues mejorar siempre las actividades del plan de emergencia. Auditorías me refiero a un proceso planificado en donde vamos a pues evaluar todos los elementos del sistema de gestión, incluido el plan de emergencias, pero auditorías en campo se pueden hacer en cualquier momento. Venga yo, en cualquier momento planifico un simulacro sin avisar a las personas, por ejemplo, o avisando únicamente al personal de emergencias, ¿vale? Eso es una auditoría en campo que yo puedo planificar como simulacros o no planificados o no definidos dentro del plan de emergencias para ver la respuesta de las personas. En ese momento podría ser una auditoría en sitio. Podemos hacer, por ejemplo, auditorías como inspeccionar los elementos que tenemos disponibles en mi organización. Venga, yo hago una inspección mensual de cuál es el estado de mis extintores, de cuál es el estado dentro de mis equipos para atender una emergencia, cuáles son los estados del equipo, no sé, el desfibrilador que compramos, si estaba funcionando esos elementos, nunca lo usamos, ¿será que está funcionando? Entonces, todo eso es parte del proceso de auditorías, no solamente planificadas, sino pues también periódicas a lo largo del ciclo. Dice aquí Angélica, es verdad, es muy difícil, Angélica Darnell Parra nos dice, es verdad, es muy difícil hacer que todos colaboren en los simulacros, ¿cómo hacer para generar conciencia de lo vital que es este tema? Bien, esto es, como les decía, es un elemento muy difícil, ¿no? Generar conciencia dentro de las personas es de lo más difícil que hay para poder lograr los resultados esperados. A lo mejor encontramos empresas que nunca se ha implementado nada. En primera instancia, hay que ser, es de lo más difícil, pero tenemos diferentes estrategias. Por ejemplo, antes de involucrar a las personas en un simulacro real, es muy importante hacer consciente a las personas de los peligros a los cuales están expuestos. Es muy importante incluir dentro de las formaciones capacitaciones que nos permitan a nosotros o a las personas que están en la organización conocer qué pasa si sucede tal evento, qué pasa si una emergencia se manifiesta. Venga, usted está aquí trabajando en un espacio cerrado, si usted no sale o si usted no cumple con estos elementos de emergencia, pues le puede ocasionar esto, ¿vale? Y otros elementos muy importantes que a mí no me gustan, insisto, no me gusta este tipo de estrategias, pero a veces funciona. Por ejemplo, hacen competencias de áreas, ¿no? Venga, hacemos un simulacro de evacuación y venga, miramos cómo se comporta el área 1 y cómo se comporta el área 2 frente a lo que está planificado de cómo tiene que reaccionar ante una emergencia. Y hacemos un cuadro comparativo de cuánto fue el tiempo, por ejemplo, de una persona, cuánto fueron los puntos del procedimiento que cumplieron e incumplieron, y de esa manera, pues, hacer una competencia sana entre áreas. Insisto, no estoy de acuerdo en ese tipo de estrategias porque pues deberíamos lograr que las personas
pues por lógica, sepan que están expuestos ante una emergencia y les puede suceder algo grave, pero son elementos que les pueden ayudar a que eso funcione mientras que las personas se generan conciencia dentro de la empresa. Otras estrategias. Todos somos responsables del sistema de gestión y por eso es importante incluir las responsabilidades no solamente para lo que fueron contratados dentro de su perfil del cargo, sino también incluir las responsabilidades dentro del sistema de gestión. Y es muy importante que la organización tenga conciencia que al igual que si incumple una función para la cual fue contratado, incumple una función o una responsabilidad dentro del sistema de gestión, pues debería haber también consecuencias, ¿verdad? Y de esa manera, pues tendríamos, entre comillas, como a las malas, la posibilidad de, pues, lograr que las cosas que planifiquemos dentro del plan de emergencia, pues se ejecuten de una manera correcta. Bien, perfecto. No tengo aquí más preguntitas, de pronto les agradezco si a lo largo de la presentación podemos hacer más preguntas para estarlo leyendo aquí y compartir con todos, no solamente preguntas, sino también comentarios, observaciones, qué de pronto oportunidades de mejora tenemos, qué otras temáticas quisieran ver, bueno, en fin. En ese sentido, voy a continuar entonces con la parte práctica. Vamos a ver cómo Kantan Software nos va a ayudar para, pues con algunas aplicaciones, pues lograr eso que tenemos planificación dentro del sistema de gestión, que es la preparación de emergencias. Les agradezco confirmarme con una manito arriba si están viendo la pantalla de mi navegador. Ya a punto de iniciar la presentación. Gracias, Angélica, Eleonora, Elisa, Luis Alberto, Marlene, Mariel, muchísimas gracias. Marlene, gracias por la confirmación. Karen, Gisela, gracias. Bien, recuerden que nosotros somos un software tipo SaaS, es decir, podemos acceder desde cualquier navegador o desde cualquier dispositivo con acceso a Internet y vamos a ingresar a través de una página establecida para el acceso, a través de usuarios y contraseñas. Ustedes definen los niveles de acceso dentro de la organización que cada persona quiera tener dentro de la plataforma. Una vez accedemos a la plataforma con el usuario y contraseña, vamos a tener una pantalla de inicio, perdón, que nos permitirá navegar por las diferentes aplicaciones. Nosotros somos un software modular, es decir, tenemos un módulo específico para atender cada uno de los elementos necesarios dentro del sistema de gestión, en este caso ISO 45001. Tenemos la posibilidad de adaptarnos a cualquier eh, norma bajo la estructura de alto nivel de las normas ISO y tenemos diferentes formas de acceder a la plataforma, a las diferentes aplicaciones. A través de este mapa de navegación vamos a tener una serie de aplicaciones, ¿vale? Una serie de aplicaciones que van a pasar por, aquí intentamos simular un nacimiento y un recorrido natural del río que también simula el nacimiento y el recorrido natural de un sistema de gestión. Tenemos aplicaciones específicas para la planificación, para el hacer, para el verificar y por supuesto en el actuar. Y vamos a poder ingresar a partir de ese mapa de navegación o vamos a poder iniciar a partir de estos numerales o estos menús que tenemos en la parte superior, que están agrupadas las aplicaciones por los numerales de la norma, y desplegándolos, pues vamos a poder acceder a las diferentes aplicaciones o buscando directamente en este navegador, ¿vale? En este navegador, aquí indicando la palabra clave, por ejemplo, emergencias, y la plataforma busca la coincidencia de las aplicaciones que tenemos definidas, ¿vale? Permítame un segundito, yo voy a preparar algo por acá. Bien. Bien, perfecto. Vamos a acceder entonces a diferentes aplicaciones que nos va a permitir hacer una gestión integral. Recuerden el ciclo PHBA que traté de simular en la presentación. Aplicaciones para la planificación de emergencias, aplicaciones para la ejecución de una emergencia, aplicaciones para el control o mejora después de la implementación de emergencia. Bien, entonces lo primero que tenemos que definir son, por ejemplo, los controles operacionales enfocados a las personas, por ejemplo, ¿vale? Y enfocados a los controles documentales. Bien, te recuerden que tenemos que establecer, por ejemplo, procedimientos luego de hacer una identificación de peligros, que hemos visto esa aplicación de gestión de riesgos a lo largo de diferentes momentos de estas charlas, por eso no lo vamos a ver en este momento. Y vamos a dirigirnos, por ejemplo, a una aplicación específica como es el gestor documental. Recuerden que ustedes tienen que establecer documentación específica para establecer los protocolos de cómo actuar ante cada emergencia, ¿vale? Y ustedes pues tienen que garantizar que esos
documentos estén controlados por la organización y pues y también deben estar comunicados a toda la organización. Bien, por eso existe esta aplicación de gestor documental en donde ustedes a través de una estructura de árbol documental, que son simplemente carpetas con la estructura que ustedes decidan manejar. Por ejemplo, aquí está por proceso y por tipología de documento, ¿vale? Aquí podemos tener, no sé, el plan de emergencias puede ser dentro de una carpeta de planes, por ejemplo, los procedimientos específicos para atender una emergencia, por ejemplo, para una carpeta de procedimientos. Y cada uno de los documentos que voy a tomar este ejemplo, cada uno de los documentos que ustedes carguen en la plataforma, pues va a estar controlado por un código interno irrepetible. No se puede duplicar los códigos garantizando la trazabilidad e identificación de cada documento. Y ustedes van a poder guardar el documento por códigos y versiones y, por supuesto, a través de un circuito de aprobación documental, en donde dependiendo las responsabilidades de la organización, pues cada una de las personas responsables va a tener una fase de elaboración. En cada una de las fases las personas van a poder modificar el documento para que vaya avanzando en cada una de las fases. Posteriormente pasará a una fase de revisión donde la persona responsable pues revisará o aprobará el documento, lo mismo que la fase de aprobación y por supuesto se publicará el documento. Aquí dentro de la publicación del documento tenemos la posibilidad de poder notificar por correo electrónico a todas las personas internas o externas de la organización, ¿vale? El mensaje que queramos para notificar que un nuevo documento está vigente, ¿vale? Y dentro de la información que ustedes tienen para saber o controlar si un documento fue notificado a una persona o no, pues la plataforma guarda la trazabilidad de a qué personas y en qué momento se le ha notificado a lo largo del tiempo. Aquí, por ejemplo, esta persona o este usuario lo notificó en esta fecha y en esta hora, adjuntó el documento como parte de la notificación y tenemos entonces también las personas a las cuales fueron notificadas, tanto internas como externas de la organización, que fueron notificadas de la vigencia de este documento. Adicionalmente, cada uno de los documentos de la organización para asegurar que pues los documentos fueron leídos por cada una de las personas, pues también tenemos por cada documento un log que les permite a ustedes saber quién ha visto el documento, quién ha hecho alguna manipulación del documento, para garantizar así pues que los documentos están disponibles. Si, por ejemplo, es un documento que, como por ejemplo, es qué hacer en caso de un incendio y lo necesitamos impreso o de acceso disponible para en caso de que se presente una emergencia no tengamos que venir aquí a la plataforma y buscar el documento y descargarlo y guardarlo, pues ustedes pueden guardar copias controladas a través de la descarga del documento o pueden generar, por ejemplo, un, un código QR, ¿vale? O, perdón, una URL, ¿vale? En donde cualquier persona que tenga esa URL en su dispositivo móvil o en un navegador puede darle acceso a esa URL y en tiempo real tendrá una impresión del documento, ¿vale? Tendrá una impresión del documento para que lo tengamos disponible en todo momento. Bien, ya digamos que esta es la primera aplicación que les permite a ustedes controlar versiones, cada uno de los documentos que se elaboran en la plataforma van a pasar el proceso del gestor documental Workflow y mientras que el documento está en elaboración, pues dependiendo de los permisos, no lo podrán ver las personas hasta que salga vigente. Una vez salga vigente, la versión anterior quedará obsoleta. Y de esa manera ustedes tendrán la posibilidad de trazar o controlar la documentación referente al plan de emergencias. Bien, una vez definamos esos procedimientos, pues es necesario definir los roles y responsabilidades y capacitar al personal en esa gestión, ¿vale? En esa gestión de atención a emergencia. Por eso tenemos una aplicación específica, perdón, una aplicación específica para la capacitación del personal. Y en ese sentido tenemos esta primera aplicación que a través de etapas es una aplicación de tipo BPM que funciona por etapas del proceso, avanzando el proceso por etapas. Tenemos la posibilidad de hacer la planificación, ejecución y control de las capacitaciones, en este caso, por ejemplo, enfocadas a la atención de emergencia. Yo aquí tengo dos capacitaciones de ejemplo, ¿vale? De ejemplo, pero aquí se crearían tantas capacitaciones que ustedes necesiten. Y una vez ingresemos acá o creemos una de las capacitaciones, aquí en la pantalla principal vamos a ver la información clave para identificar qué capacitación es. Y ya dentro del proceso de capacitación, pues recuerden que la aplicación funciona por etapas, ¿no? Funciona por etapas. Una primera etapa donde un responsable planifica de qué proceso es y aquí se vincula con nuestra aplicación de mapa de procesos, porque ustedes van a tener una aplicación de mapa de procesos para incluir los procesos de la organización. ¿Qué prioridad voy a editar aquí un momentico la etapa, qué prioridad de la formación es? Todos estos campos son personalizables para que ustedes definan su gestión de formación. ¿Cuál es el nombre de la actividad formativa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuánta es la duración estimada en horas? ¿Qué modalidades, si es presencial o virtual? ¿Cuántos empleados van a participar de esta necesidad? ¿Cuáles son? ¿A quiénes están dirigidos? Por ejemplo, aquí el personal de emergencias o a todo el personal. Aquí
cuál es el nombre del facilitador, el contacto del facilitador, cómo vamos a medir la eficacia de la formación y una vez planifiquemos eso, vamos a tener una posibilidad de que una persona con la responsabilidad dentro del sistema de gestión pues apruebe o rechace la solicitud. En caso de que sea aprobado, pues va a indicar los datos de observaciones. Aquí va a poder adjuntar documentos, por ejemplo, va a poder adjuntar documentos como parte de la aprobación, por ejemplo, si se necesita, no sé, em, hacer una compra o hacer un giro de dinero para aprobar la formación porque lo va a dictar una persona externa, pues podemos anexar todas esas aprobaciones como parte de la gestión de la formación. Y una vez tengamos la aprobación, vamos a incluir aquí en una tercera etapa la posibilidad de poder citar citar desde la plataforma a quién va dirigida la formación. Entonces, por ejemplo, esto es una capacitación en simulacro o es una capacitación en el procedimiento de evacuación, es una formación de ese sentido, ¿vale? Y aquí vamos a poder definir cuál es la fecha, cuál es la hora de la capacitación, por ejemplo, las 8 de la mañana, cuál es el lugar de la formación, entonces, no sé, aquí en la sala de capacitaciones, cuánto duración en horas hombre son 2 horas, y quién es el recurso que yo voy a citar. Aquí, por ejemplo, puedo citar a las personas, digitando las personas de la organización, tantas como yo quiera. Y al momento de aceptar a esta persona o al momento de añadir esa tarea de formación, la plataforma por correo electrónico le va a informar a cada una de las personas definidas, ¿vale? Pues que está citado a una formación, ¿vale? Dentro de la plataforma se puede enviar notificaciones al momento de agendar la tarea para que el personal pues esté enterado que ha sido citado a una formación. Y con base a la fecha de formación se pueden generar recordatorios. Oiga, no se le olvide que mañana, por ejemplo, un día antes, no se le olvide que mañana tiene la formación de procedimiento de evacuación o 3 días antes. Oiga, dentro de 3 días recuerde que tiene la formación, ¿vale? Entonces, se pueden generar tantos recordatorios, ustedes así lo desean. Y asimismo, una vez hagamos la formación o el desarrollo de la reunión, perdón, de la capacitación, pues vamos a poder también a través de estas tareas controlar la asistencia, ¿vale? ¿Cómo vamos a controlar la asistencia? Ah, bueno, pues esta persona no asistió, y pues podemos incluir entonces dentro del seguimiento, vamos a poder hacer un comentario y decir acá no asistió, ¿vale? No asistió porque estaba incapacitado, por ejemplo, incapacitado, ¿vale? Y aquí ustedes pueden decir acá no asistió, qué oportunidad de mejora se detectó en la formación. Entonces, por ejemplo, no sé, verificar disponibilidad. Por ejemplo, podemos adjuntar evidencias, por ejemplo, de la incapacidad de la persona, no sé. Y aquí vamos a poder introducir a través de estados si la persona asistió o no asistió a la formación. Y lo mejor de todo esto es que dentro de la plataforma ustedes van a poder tener disponible dentro de la aplicación gestión de la organización, que es donde tenemos creadas todas las personas de la organización, vamos a poder llevar un control de las formaciones a las que cada persona ha sido citada. Por ejemplo, aquí capacitación, aquí formación, creo que se llama formación. Y aquí tenemos entonces la posibilidad de tener por cada una de las personas, aquí estoy dentro de Gómez Juan Pablo, por ejemplo, cuáles han sido las formaciones a las que ha sido citado, ¿vale? Cuáles no ha asistido, cuáles sí ha asistido. Y en cada una de ellas, pues, tenemos la posibilidad de consultar dentro de la ficha de la persona, pues ver ¿por qué no asistió? Por ejemplo, no asistió porque estaba incapacitado. Y si tuviéramos aquí, no sé, la evidencia, pues podríamos generar la evidencia de por qué no asistió o a las personas que asistieron, poder adjuntar el certificado y poder descargar por cada una de las personas, pues las evidencias de formación. Bien. Una vez hagamos este proceso de verificación de la asistencia, pues tenemos la posibilidad también de evaluar la eficacia, ¿vale? De evaluar la eficacia de la formación. Y aquí tenemos la evidencia de la eficacia de la formación. Podemos hacer una evaluación que lo podemos hacer directamente dentro de la aplicación de encuestas, ¿vale? Que es una aplicación que les permitirá a ustedes generar no solo encuestas, sino, por ejemplo, eh, evaluaciones de conocimiento. Y aquí ustedes podrían, no sé, enviar la encuesta a los correos electrónicos de las personas de la organización y las personas van a poder responder cada una de las preguntas, ¿vale? Que según la normativa, bueno, esto es una capacitación de trabajo en alturas, pero supongamos que es una capacitación de emergencias y vamos a poder hacer una evaluación, ¿vale? Y dentro de las configuraciones de la encuesta vamos a poder saber también cuánto fue la calificación de la persona, cuánto fue quiénes fueron las personas que respondieron, cuánto fue su calificación y de esa manera poder controlar la eficacia de la formación. Bien.
Perfecto. Esta es la primera, entonces, la segunda aplicación que tenía disponible para poder dar un marco de las aplicaciones definidas para el plan de emergencia. Ya vimos una aplicación que me permite controlar la documentación definida para el plan de emergencias y una aplicación que me permite hacer una gestión de capacitación para el personal, ¿verdad? Bien, ahora, la definición de recursos y elementos necesarios para la atención de emergencias. Ustedes dentro de la plataforma van a tener una aplicación que se llama Entidades, en donde ustedes van a poder controlar cada uno de los elementos de emergencia que ustedes tengan definidos. Por ejemplo, aquí en infraestructura, van a poder controlar, por ejemplo, vamos a crear aquí un nuevo elemento. Vamos a poder controlar aquí, por ejemplo, cada uno de los extintores o cada uno de los botiquines, por ejemplo. Entonces aquí un botiquín de emergencias, ¿vale? Y aquí vamos a poder controlar cuándo fue de alta el proceso, ¿verdad? ¿Qué tipo de extintor de botiquín es? Por ejemplo, botiquín A, por ejemplo. ¿Qué coidentificación interno tiene ese botiquín? ¿Vale? Vamos a poder incluir aquí una fotografía. Voy a incluir aquí una fotografía de un botiquín para poder ver, por ejemplo, la ubicación, ¿cierto? La ubicación del botiquín. Vamos a suponer que es este. Copiar la imagen acá. Vamos a poder controlar ese botiquín. Y aquí vamos a poder incluir, por ejemplo, la ficha técnica, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ficha técnica, ficha técnica de botiquín, ¿vale? Supongamos que es esta, ¿vale? Supongamos que es esta ficha técnica que yo tengo en la web, esta ficha técnica, y yo puedo descargar la ficha técnica y guardarla como parte de la información de cada uno de los equipos de emergencias o poder tener la URL aquí definida, la URL, para que las personas cuando verifiquen este botiquín, pues tengan acceso a la ficha técnica, por ejemplo, ¿vale? Una vez creados los botiquines o los extintores o los elementos de emergencias, todos los elementos, aquí me quedó muy grande la fotografía, aquí por ejemplo yo puedo darle clic y puedo dirigirme a la ficha técnica del equipo, ¿vale? Por cada uno de los elementos yo puedo juntar documentos, puedo hacer, por ejemplo, cuáles encuestas o inspecciones están relacionadas, en qué procesos se han relacionado, por ejemplo, ¿vale? Esos elementos como parte del seguimiento. Y aquí podemos hacer un control específico de todos los elementos de emergencias que tenemos dispuestos en la plataforma, en nuestra organización. Cada uno de los elementos o de los campos es personalizables. Por ejemplo, quién tiene a cargo ese elemento, dónde está ubicado, generar una fotografía de dónde se encuentra ubicado. Todos los elementos que ustedes quieran incluir dentro del control de los equipos de emergencia y tener almacenado en la plataforma, pues todo ese inventario de equipos de emergencia definidos. Bien. Ahora, pasamos a una aplicación específica como es la aplicación de control operacional, que recuerden que una vez ustedes hagan la identificación y definición de controles, pues van a tener que planificar cuáles son las actividades para el control de emergencias. En ese sentido, aquí tenemos una opción donde tenemos la posibilidad de crear todos los planes de control operacional de su sistema de gestión, entre ellos el plan de emergencias, ¿vale? Y aquí vamos a poder entonces programar y controlar todas las actividades referentes al plan de emergencias. Aquí me voy a crear uno nuevo, ¿vale? Para hacer el ejercicio. Y voy a colocar aquí que este es el plan de emergencias 2025, ¿vale? ¿De qué fecha a qué fecha estarán programadas estas actividades? Pues vamos a suponer que estamos a inicio de año y vamos a programarlas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de este plan? Por ejemplo, controlar o preparar el personal para atender una emergencia. Ese es el objetivo de manera muy global, ¿no? El objetivo del programa. ¿Vale? ¿Quién es el responsable de este plan de emergencia? Vamos a poder tener la posibilidad de asignar una responsabilidad dentro de la plataforma, ¿vale? Para poder generar em, ese dato sobre la responsabilidad dentro de la organización. Y una vez creemos ese plan operacional, ese plan de emergencias, vamos aquí a filtrar por aquellos que estén en elaboración, ¿vale? Aquí tenemos el plan de emergencias 2025 y dentro de ese plan de emergencias yo voy a poder crear todas las tareas de planificación de ese plan de emergencias. Por ejemplo, voy a crear una actividad de capacitación. Capacitación en atención de incendios al personal brigadista, por poner un ejemplo muy global, ¿no? Una pequeña descripción de la actividad, qué esperamos de la actividad, por ejemplo, y cuándo la vamos a planificar. La vamos a planificar, por ejemplo, para
eh, agosto 21, para mañana, ¿vale? Supongamos que estamos al inicio de año y la vamos a programar para el día de mañana. ¿Y quién es el responsable interno de la organización que va a estar a cargo de esa capacitación? Pues aquí vamos a poder entonces asignar esa responsabilidad. La plataforma emitirá notificaciones al responsable y podemos hacer de esa manera la planificación de todos los planes de control operacional del plan de emergencias. Con base a la fecha de programación de las actividades, el plan de emergencias automáticamente les va a ir mostrando a la fecha cuál es el avance esperado a la fecha, cuál es el avance real. El avance esperado es con base a la planificación de aquellas tareas que ya a la fecha deberían haberse ejecutado, cuál es el avance real de aquellas tareas que estaban programadas, cuánto se ha ejecutado, y la diferencia entre lo que he hecho contra lo esperado. Aquí, ¿por qué me dice 0% de avance esperado? Porque la actividad está programada para mañana, entonces a hoy no estoy esperando, no tengo que haber ejecutado con base a la planificación ninguna tarea. Y por supuesto, pues no he hecho nada porque la actividad todavía está pendiente. Una vez ejecutemos la tarea, la persona va a poder aquí generar un comentario, la persona responsable, para que introduzca los comentarios de ejecución. Entonces, por ejemplo, aquí, OK ejecutado, recuerden que podría haberse vinculado con la aplicación de capacitación. Cuando la ejecuté, la evidencia, ¿vale? Eh, la evidencia de ejecución, que puede ser cualquier archivo, PDF, Word, Excel, fotografías inclusive, y a través de estados va a completar la tarea. Aquí va a indicarle a la plataforma pues que ya ejecutó la tarea programada, ¿vale? Ese es un tipo de, aquí tenemos la información de la tarea ya ejecutada, las evidencias disponibles, toda la información disponible, ¿vale? Y ya de esa manera la plataforma pues va a ir registrando y va a ir controlando todas las actividades de planificación de emergencia. Aquí avance real 100%, porque ya la ejecuté la única tarea que tenía programada y a la fecha no tenía que haber hecho nada, pero ya voy adelantado de las actividades programadas. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Aquí nos pregunta Angélica, gracias por la pregunta. Dice, ¿en estos planes no se incluirían los recursos particulares para estas actividades? ¿Recursos? Buena pregunta. Y se me ha olvidado incluirles. Aquí vamos a poder controlar el avance de las actividades, ¿vale? Es decir, planificadas contra ejecutadas. Pero si ustedes desean, dentro de la planificación de las tareas, controlar, por ejemplo, también el presupuesto, al momento de programar la tarea, la plataforma le va a preguntar cuál es el presupuesto previsto y ustedes van a ejecutar, van a planificar. Y una vez se ejecute la tarea, la persona encargada de hacer la gestión, pues va a indicar cuánto de ese presupuesto se gastó. Y en ese sentido, van a poder tener también una gráfica parecida a la ejecución de avances de esto que tenemos acá, aquí más abajito, indicándole del presupuesto asignado cuánto se ha ejecutado y cuánto deberían haberse ejecutado. Y adicionalmente, no solamente el recurso económico, sino ustedes también van a poder controlar tiempo. ¿Cuánto es el tiempo planificado para esta tarea y cuánto tiempo se ejecutó la tarea? ¿Vale? Para ir controlando también dentro de un mismo aplicativo, tanto avance de las actividades, tiempo y recursos, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en este demo no está activo, pero si lo activáramos, lo podríamos visualizar también de esa manera. Bien. Bien, Angélica, espero haber respondido a la pregunta. Si a esto te referías para el control de los recursos de las actividades del plan de emergencias, también tenemos la posibilidad de controlar esa información dentro de la plataforma. Permítame, para que no quede la duda, voy a intentar, no sé si en este demo está activo, pero lo voy a intentar activar para ver si se visualiza. Permítame un segundito para ver si lo podemos acá. Aquí mostrar presupuesto y tiempo. Vamos a ver si se actualiza la información para que Angélica vea lo que les mostré. Entonces aquí tenemos la posibilidad de ver el presupuesto previsto, cuánto he consumido, el porcentaje de cumplimiento del presupuesto previsto contra el consumido y también el tiempo, como les decía, ¿no? Cuánto tiempo tenía planificado, cuánto tiempo he consumido y qué porcentaje del tiempo con la planificación podemos tener. Bien, nos pregunta aquí Andrés, ¿están usando la inteligencia artificial? Sí, Andrés, permíteme, ya más adelantico te muestro algo de la inteligencia artificial, pero ya estamos utilizando inteligencia artificial dentro de la plataforma. A partir de nuestros planes L, por ejemplo, Andrés, tenemos un asistente Cantana, que no es un chatbot, es inteligencia artificial muy similar a ChatGPT, que les va a servir a ustedes como asesor de la norma que ustedes tengan contratado con nosotros y como asesor de la plataforma. Es decir, cualquier duda que ustedes tengan dentro de la plataforma, van a tener este asistente que les va a permitir pues tener cualquier respuesta a cualquier duda. ¿Cómo se alimenta la plataforma? Pues el asistente, perdón, pues entre más información ustedes le suministren hablando con ella o con él,
la inteligencia artificial va a ir aprendiendo de ustedes. Y adicional, él tiene el contexto de toda la información que ustedes tienen en la plataforma y con base a esa información les puede dar unas respuestas mucho más ajustadas. Pero más adelante te muestro, Andrés, algo mucho más interesante que es, por ejemplo, analizar causas con inteligencia artificial. Ya voy para allá. Bien, perfecto. No tengo aquí más preguntitas por ahora. Vamos a continuar entonces, por ejemplo, algo muy importante dentro del control operacional, dentro del plan de emergencia, es, por ejemplo, hacer inspecciones a los elementos de emergencias, a los equipos que tenemos de emergencia. Por ejemplo, inspecciones a extintores, inspecciones a botiquines, inspecciones a camillas, inspecciones a todos los elementos que tenemos dispuestos de los equipos para una emergencia, ¿vale? Entonces, dentro de este plan de emergencias vamos a poder también programar ese tipo de actividades. ¿Cómo la vamos a programar? Aquí simplemente me voy a dirigir a las tareas. Aquí permítame, voy a primero pasar a vigente el plan, permítame un segundito, vamos a pasar el vigente, ¿vale? El plan, porque mientras que estemos en elaboración del plan, pues las tareas no van a ser asignadas, se asignarán cuando el plan de emergencias esté aprobado o esté vigente, ¿vale? Entonces lo acabo de pasar a vigente para poder emitir las notificaciones a las personas responsables. Entonces voy a planificar, por ejemplo, voy a ir aquí a una nueva actividad y vamos a programar una tarea de checklist, ¿vale? Ya vimos una tarea normal, que yo la llamo normal, que se planifica y alguien comenta, adjunta la evidencia y se cierra. Pero vamos a hacer una actividad de, por ejemplo, inspección de extintores, ¿vale? Una pequeña descripción. Vamos a suponer que la vamos a planificar para hoy, 20 de agosto, fecha inicio y fecha fin la misma, y me voy a poner a mí como responsable, ¿vale? Aquí la diferencia es que yo programo, ¿vale? Yo programo esta lista de inspección, perdón, esta actividad de inspección de extintores y selecciono de mi lista de listas de chequeo que tengo parametrizadas en la plataforma, con qué lista la voy a inspeccionar. Estas listas, por supuesto, ya están acá, ¿vale? Entre ellas está la lista de inspección de extintores, que es un formato que está configurado en la plataforma para inspeccionar extintores. ¿Qué les permitirá a la plataforma? Configurar todas las listas de chequeo que ustedes quieran que se ejecuten desde la plataforma y estar disponibles para ejecutarlas y programar la actividad, por ejemplo, con esa lista de verificación. Entonces, una vez programe la actividad, la plataforma, como ya tengo vigente el plan de emergencias, pues ya emitió la notificación al responsable. ¿Y cómo ejecuto esta lista de verificación? ¿Vale? Pues lo voy a hacer a través de un dispositivo móvil, ¿verdad? ¿Por qué lo voy a hacer desde un dispositivo móvil? Porque vamos a hacer la inspección en campo, ¿no? Vamos a ir a sitio a inspeccionar los extintores y lo vamos a hacer con la lista de verificación. Entonces, en este momento, si me permiten, les voy a compartir la pantalla de mi celular para que ustedes vean cómo con una aplicación adicional que tenemos también aquí a partir de nuestros planes L, pues vamos a poder hacer inspección de lo que queramos. En este caso vamos a hacer una inspección de extintores, por ejemplo, ¿vale? Hice una planificación dentro de mi plan de emergencias y pues vamos a hacerla desde el dispositivo móvil. Les agradezco, por favor, recuerden que cada vez que cambie de pantalla los molesto un momentico para confirmar si están viendo la pantalla de mi teléfono celular en este momento. Gracias, Angélica, gracias, Marta, por la confirmación. Elisa, Rosalía, gracias por la confirmación. Perfecto. Entonces, ya me planifiqué la actividad de inspección a alguien y esa persona va a ir con su dispositivo móvil a hacer la inspección del extintor, ¿vale? Para ello, pues va a tener que tener esta aplicación de Cantan Radar móvil. Yo tengo aquí la sesión ya iniciada, aquí está mi usuario, ¿vale? Aquí está mi usuario. Vamos a hacer aquí full screen. Aquí está mi usuario, pero la persona ingresará con su usuario y contraseña. Y aquí va a poder hacer inspecciones no planificadas o inspecciones planificadas, ¿vale? Que van a ser a partir de la planificación de lo que vimos ahorita del plan de emergencias. Esta aplicación funciona sin acceso a Internet, es decir, si el sitio donde está la persona tiene que hacer la inspección es de difícil acceso, la aplicación funciona correctamente. Va a poder hacer la inspección común y corriente, sea planificada o no planificada. La plataforma va a guardar el checklist aquí, donde dice checklist pendientes y sincronizar. Una vez la aplicación se conecta a través de una red móvil o a una red Wi-Fi, los diagnósticos o los checklists se van a sincronizar y la información viaja a la plataforma. Bien, entonces voy a hacer aquí el ejercicio desde una actividad planificada y fíjense que aquí me aparece la que acabo de planificar, una inspección de extintores. ¿De dónde proviene, perdón, de dónde proviene esa planificación? De la aplicación control operacional que acabamos de planificar nuestro plan de emergencias y planifique esta actividad de inspección. Yo puedo filtrar aquí, por defecto vienen las de hoy, pero yo puedo filtrar por aquellas que tenga vencidas, próximos 30 días, próximos 60 días, próximos 180 días. Y vamos a suponer que vamos a hacer la inspección de extintores. Vamos a iniciar aquí la inspección.
La aplicación me pregunta que si deseo, si estoy seguro, y la aplicación aquí intencionalmente habilité esta pregunta porque la aplicación, para que ustedes lo vean, la aplicación utiliza el GPS del dispositivo y como parte de la información de la inspección, no solamente van a estar las evidencias de la inspección, sino también las coordenadas de geolocalización exactas desde donde se está ejecutando la lista de verificación, de la lista de chequeo. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en oficinas y la persona tiene que ir a inspeccionar, el brigadista tiene que ir a inspeccionar en una bodega que está alejada de la ubicación, pues ustedes aquí pueden garantizar también con ese dato de cuáles son las coordenadas exactas donde debería haber hecho la inspección y qué tan alejado estuvo del sitio definido para la inspección. Y como parte de la información también aparece esa información. Los resultados del diagnóstico ustedes lo van a poder enviar por correo electrónico a las personas que ustedes quieran. Aquí lo he dejado intencionalmente habilitado escrito para yo poder enviar a las personas que yo quiera, ¿vale? Que le estoy enviando a mi correo electrónico, ¿vale? Tantos correos yo quiera, aquí coma y siguiente correo electrónico, o puede ser por defecto a una persona específica o al responsable de la inspección, a las personas que ustedes definan que debe enviarse por correo electrónico el resultado. Bien, todo lo que vamos a ver a continuación es una lista de verificación, perdón, es una lista de verificación ya parametrizada, ¿no? Ya son campos y preguntas personalizadas. Ustedes van a poder, por supuesto, crear tantas como ustedes quieran con los campos que ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la identificación del extintor? ¿Vale? ¿Dónde está ubicado? Por ejemplo, perdón que me salí de la inspección. Bien, la identificación del extintor, ¿vale? Ahí ponemos cualquier número. La ubicación, por ejemplo, en la bodega principal. Recuerden que todos estos campos son personalizados, ¿vale? Y vamos a comenzar el diagnóstico. Bien, tiene la posibilidad, perdón que creo que no están viendo mi pantalla, voy a volverles a compartir, perdón un segundo. Bien, ahí ya deben estar viendo nuevamente mi pantalla. Les agradezco si alguna persona me puede confirmar. Estamos viendo de nuevo, ya ahora sí se está moviendo el celular. Bien, gracias, Angélica. Perfecto. Entonces, vamos a empezar el diagnóstico, ¿vale? Y aquí este conjunto de preguntas, recuerde, son personalizables, tanto las preguntas como las respuestas, ¿vale? Ustedes pueden tener respuestas de sí, sí, no, no aplica, como en este caso. Preguntas de cumple, no cumplen, no aplica. Bueno, excelente, regular, malo, ¿vale? Cualquier tipo de respuestas que ustedes quieran configurar, es posible configurarlo en la aplicación. Y aquí vamos a empezar entonces, por ejemplo, con elementos de ubicación y accesibilidad. El extintor está en un lugar asignado, visible y de fácil acceso. Entonces vamos a ponerle que no, por ejemplo, ¿vale? Y por cada una de las preguntas ustedes tienen la posibilidad de adjuntar evidencias de tipo texto, por ejemplo, aquí ejemplo, o si la persona, por ejemplo, no quiere utilizar el teclado, sino quiere utilizar el micrófono para hacer un texteado por voz, pues lo puede hacer y como parte de la evidencia, pues va a quedar el texto de lo que dictó, ¿vale? También vamos a tener evidencias de tipo fotográfico. Por ejemplo, vamos a poder incluir una fotografía o un video que yo ya tenga incluido dentro de mi dispositivo o un archivo que yo tenga dentro de mi dispositivo o tomar una fotografía en tiempo real. Aquí voy a tomar una fotografía de mi teclado, por ejemplo, y como parte de la evidencia, pues va a quedar esa información, ¿vale? Aquí también vamos a tener la posibilidad de tener una captura inicial, si queremos, ¿vale? Y una captura final de la inspección. También vamos a tener la posibilidad por cada una de las preguntas de no solamente textear por voz, sino guardar audios como parte de la evidencia. Aquí yo estoy grabando un audio de lo que estoy hablando en este momento y como parte de la evidencia pues va a quedar esa información, ¿vale? Aquí vamos a detener y vamos a guardar la información. Bien, y así pasamos por cada pregunta. El extintor no está obstruido por objetos, vamos a poner que sí. Señalización de ubicación es clara, visible, vamos a poner que sí. Seguimos con el siguiente grupo de preguntas, por ejemplo. Aquí identificación y rotulación, etiqueta o rotulado en las instrucciones de uso legible, vamos a poner que sí. Recuerden que las evidencias pueden ser, en este caso están opcionales, pero podrían ser obligatorias, ¿vale? Si desean que siempre junten evidencia, podrán ser obligatorias. Lo mismo que las preguntas. Tipo de agente de extintor es adecuado para el área protegida, vamos a poner que sí. Tarjeta o etiqueta de inspección está presente, vamos a poner que no. El manómetro indica presión dentro del rango, vamos a decir que sí. El sello de seguridad y pasador están en buen estado, vamos a poner que no. No presenta daños físicos, vamos a poner que sí. La boquilla y manguera válvula no presentan obstrucciones. El extintor portátil puede levantarse y manipularse. Recuerden que todo esto es personalizable, ¿verdad?
Mantenimiento y vigencia. Fecha de última recarga está vigente, menor a un año, vamos a decir que sí. Fecha del último mantenimiento preventivo está registrado, vamos a poner que sí. Peso del extintor corresponde al indicado en la placa, vamos a decir que sí. ¿Listo? Y la última pregunta, ¿el área cuenta con la cantidad adecuada de extintores según la norma matriz de riesgos? Recuerden que todo esto es personalizado. Por cada una de las listas de verificación vamos a tener la posibilidad de que la persona, si ustedes lo desean, por ejemplo aquí dice brigadista responsable, y parece mi nombre porque es el usuario con el que lo estoy haciendo, va a poder firmar como parte de la evidencia de la ejecución del diagnóstico. Si necesitamos más firmas, por ejemplo, el supervisor del área donde está el extintor, pues también la podemos agregar. Tantas firmas ustedes decidan, se necesiten como parte de la evidencia de ejecución del diagnóstico. Bien. Y ya cuando finalicemos, entonces guardamos y cerramos. Aquí me dice diagnóstico incompleto y preguntas sin responder que son obligatorias. Entonces vamos a revisar cuáles fueron. Aquí me muestra la alerta. En este grupo me quedó una pregunta sin responder que era obligatoria. Vamos a decirle que sí. Aquí seguimos, ¿vale? Guardamos y cerramos. Perfecto. Ahí nos dice que sí. Ya está completo. Y entonces en ese momento la inspección se sincronizará, ¿vale? Se finalizará. Vamos a ver aquí qué pasó. Vamos a ver aquí la firma. Perfecto. Listo. Ahí ya me quedaría mi diagnóstico ejecutado, ¿vale? Aquí ya tenemos aquí el diagnóstico con fecha del 20 de agosto que la estoy haciendo en este momento, 10 y 11, ¿verdad? Aquí está ejecutado el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, me dice que no cumple. Vamos a terminar este diagnóstico para que este diagnóstico está bloqueado, ¿vale? Este diagnóstico está bloqueado en este momento. Bien. Y aquí me permitiría saber el porcentaje de cumplimiento, ¿vale? De ese diagnóstico que yo he ejecutado. Bien. ¿Qué pasó con esa inspección? ¿Vale? ¿Qué pasó con esa inspección? Pues en la aplicación donde yo tenía planificada esa inspección, automáticamente esa inspección que yo planifiqué dentro de mi plan de emergencia va a quedar completada, ¿vale? Aquí hubo un error de sincronización y en este caso no quedó completada la inspección. Permítame, yo voy a arreglarlo aquí rápidamente, ¿vale? Porque desde la aplicación también puedo acceder a las inspecciones que tengamos ejecutadas. Voy aquí a hacerlo rápidamente. Permítanme un segundito que no hubo un error de sincronización. Y aquí está, por ejemplo, el diagnóstico del 20 de agosto. Aquí no. Permítanme un segundito. Plantillas. Perdón un segundito, ya vuelvo a ingresar. Lista de inspección de extintores. Diagnósticos. Listo. Y aquí lo vamos a completar para que se sincronice. ¿Vale? Aquí está la sincronización. Voy a responder rápidamente. ¿Vale? Aquí simplemente lo estoy haciendo rápidamente porque hubo un error de sincronización. Yo me salí un momentico de la aplicación y se perdió la conexión. Bien, ahí está. Guardamos y cerramos. Bien, y automáticamente entonces las actividades que fueron planificadas desde mi plan de emergencia, desde el control operacional, pues van a quedar ejecutadas, ¿vale? Y como parte de la evidencia de inspección de esos extintores, va a viajar aquí de manera automática el diagnóstico de resultados de la inspección. ¿Qué vamos a visualizar aquí? ¿O qué vamos a visualizar como parte de la evidencia? ¿O qué va a llegar por los correos electrónicos cuando se haga la inspección? Va a llegar este informe con la información de los resultados del diagnóstico, cuándo lo hicieron, cuánto se demoraron, el estado, el porcentaje de cumplimiento tanto del diagnóstico como cada uno de los grupos, todas las respuestas que se hicieron. Si tuviéramos evidencias, van a aparecer las evidencias aquí en este ítem. Vamos a tener un análisis gráfico y, por supuesto, las evidencias de firmas de las personas que participaron en la inspección, ¿vale? Ahora bien, con los hallazgos de esas inspecciones, pues vamos a tener una aplicación desde mejora continua donde automáticamente, dependiendo de lo que ustedes deseen, si hay incumplimientos de las listas de chequeo, en este caso de extintores, que requieran un tratamiento, pues la plataforma los va a reportar de manera automática, ¿vale? Para que automáticamente con esa verificación, con ese reporte, pues se haga el tratamiento debido de qué pasó porque esa inspección eh, no está cumpliendo. Bien. Ahora bien, una aplicación específica que me permitirá hacer el control de los planes de emergencia. Entonces, esta aplicación de planes de emergencia lo que les permitirá a ustedes es, a través de etapas, poder hacer dos tipos de registros. Un registro para la planificación y ejecución de los simulacros o un registro eh, para lo sucedido durante una emergencia real. Es decir, el mismo aplicativo me sirve para planificar y ejecutar un simulacro y el mismo aplicativo me permite registrar cómo fue el comportamiento
en una emergencia, ¿vale? Entonces aquí tengo dos registros de ejemplo, uno para un simulacro y otro para una emergencia. Entonces vamos a ver primero este, ¿vale? En este elemento de simulacro, pues la persona responsable de crear esos simulacros va a crear la actividad en una primera etapa, va a clasificar qué tipo de simulacro es, cuándo está programado, qué actividad es, qué personal va a participar. Aquí podríamos notificar por correo electrónico a las personas que son las que van a participar, ¿vale? Las personas que van a participar. Y en una segunda etapa nos va a permitir entonces convocar a las personas que deseemos, todas las personas de la organización, con el mensaje que queramos, pues que estamos convocando o estamos planificando un simulacro para que de la misma plataforma los convoquemos. Posteriormente, en una etapa tercera, cuando ya se esté ejecutando el simulacro, pues vamos a tener un desarrollo de cómo se está haciendo el registro del simulacro, a qué horas empezó, cuánto tiempo se ha invertido en la actividad, cuáles actividades se desarrollaron, qué tanto hicimos, quiénes participaron para controlar la asistencia, por ejemplo, adjuntar evidencias del desarrollo, por ejemplo, fotografías del simulacro, vamos a poder adjuntar aquí tantas como necesitemos. Aquí vamos a poder ver las oportunidades de mejora detectadas, qué fortaleza tenemos, ¿vale? Y posteriormente, dentro de la evaluación de la actividad, ustedes van a poder determinar si fue efectiva la planificación con base a la ejecución. En caso de que no hayan sido efectivas, pues ustedes van a poder programar aquí los planes de acción que se necesiten. Por ejemplo, reforzar capacitación en procedimiento de evacuación, porque se demoraron mucho, por ejemplo, ¿vale? Evacuación. Y vamos a poder planificar entonces de qué fecha y hasta qué fecha vamos a programar ese plan de acción y quién va a estar a cargo de esa formación. Y una vez se ejecute esa formación, ese plan de acción, pues automáticamente la plataforma va a cerrar el registro, indicando pues que el simulacro pues ya tuvo su desarrollo, tuvo unos planes de acción definidos y aquí pues vamos a poder controlar esas actividades. Aquí, por ejemplo, cuando se ejecute la actividad, la persona responsable introduce el comentario, ok, ejecutada la formación, va a introducir las evidencias de ese plan de acción, las que quiera, ¿vale? Que va a poder introducir las que quiera y va a cambiar el estado a cerrado, indicándole a la plataforma pues que ya ha sido gestionado ese plan de acción. Y de esa manera ustedes van a poder planificar, ejecutar y controlar las desviaciones de los simulacros de emergencia que ustedes tengan definidos dentro de la organización. ¿Para qué les va a servir el aplicativo? Para hacer una convocatoria, una planificación con convocatoria, ir introduciendo los desarrollos del simulacro como se va desarrollando, evaluar la eficacia del comportamiento de ese simulacro y definir los planes de acción necesarios para mitigar las desviaciones. Eso para en caso de una planificación. Para en caso de una emergencia real, ¿vale? Para el caso de una emergencia real, pues también me va a permitir hacer el registro de cómo se comportó o cómo fue la gestión de esa emergencia. Vamos a poder aquí tener los registros de los datos, por ejemplo, la creación de la actividad ya vimos que era una emergencia real. Aquí la fecha y la hora de la emergencia, quiénes fueron las personas internas afectadas, por ejemplo, qué tipo de afectación tuvo, si es que tuvimos, cuántos lesionados externos tuvimos, ¿vale? Aquí, tipo de artefacción, aquí por ejemplo, golpe leve, por ejemplo. ¿Qué tipo de siniestro fue? ¿Fue un accidente personal, un ciberataque, una emisión de gases? Aquí todas las opciones son parametrizables. Si requiere plan de acción o no. En caso de que sí requiere plan de acción, pues igual que vimos para las planificaciones de los simulacros, la aplicación me va a permitir precisamente definir esos planes de acción, ¿vale? Y aquí funciona exactamente igual como vimos en la planificación. Entonces podemos hacer un registro de todos estos elementos son personalizables. Ustedes pueden incluir más datos si así lo desean. Y vamos a poder entonces controlar en una sola aplicación tanto las actividades planificadas, hacer un registro y control de la misma y registrar también cuando se manifieste una emergencia para generar los planes de acción derivados del comportamiento de esa emergencia. Bien. Finalmente, con las desviaciones que tenemos de la planificación de emergencias, ¿vale? Por ejemplo, incumplimiento de un indicador, incumplimiento de una actividad, no eficacia de una formación, ¿vale? Tenemos una aplicación aquí para darle respuesta a Andrés sobre la inteligencia artificial. Tenemos una aplicación específica dentro de mejora continua que es el reporte de no conformidades, ¿vale? Para hacer el tratamiento precisamente de esas desviaciones definidas dentro del plan de emergencias, ¿vale? Aquí, por supuesto, hay muchas no conformidades que se han venido registrando. Yo voy a tomar cualquiera ejemplo, suponiendo que es una desviación del plan de emergencias, ¿vale? Vamos a tomar esta, por ejemplo. Y la persona responsable va a poder hacer el registro, o las personas responsables van a poder hacer el registro de identificación de la no conformidad. Aquí van a poder introducir de qué proceso es,
de qué origen es, por ejemplo, del plan de emergencias, es el origen. ¿Cuál es la descripción del hallazgo? Si tuviéramos evidencias fotográficas de la desviación, también lo podemos adjuntar. Y aquí en una segunda etapa que nos va a permitir hacer el análisis de causas es donde vamos a utilizar nuestra inteligencia artificial. Esto es algo que sufrimos mucho como responsables del sistema de gestión. ¿Quién debería hacer los análisis de causas? Pues el dueño del proceso donde hubo la desviación, ¿no? ¿Vale? Y muchas veces ese líder del proceso no le interesa o le interesa pero no lo sabe hacer bien porque no tiene la experiencia o porque no entiende muy bien cómo se debe hacer un análisis de causas. Entonces, pensando en eso, nosotros introdujimos aquí un botón con inteligencia artificial que lo que hace es en tiempo muy rápido, unos 10 segundos aproximadamente, yo le voy a dar clic aquí en este momento, y lo que hace la inteligencia artificial es leer los datos de la descripción del hallazgo, las fotografías, todo lo que esté incluido dentro de la desviación del hallazgo. Y aquí la plataforma que todavía está haciendo el análisis, automáticamente aquí por supuesto ya estaba hecho, pero vamos a esperar que vuelva y lo haga. Va a hacer un análisis de causa de raíz de la desviación. Lo va a dar a través de un diagrama de Ishikawa. Aquí ya lo terminó. Aquí le va a introducir las desviaciones del método, mano de obra, máquinas, materiales. Le va a hacer un análisis también por 5 porqués de lo que ha descrito la identificación del hallazgo y les va a proponer las acciones correctivas, ¿vale? Les va a decir cuándo hay que hacerlo, aquí no está definido, pero le va a decir qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, o el tiempo sugerido para hacerlo, y un nivel de responsabilidad de quién lo debería hacer. Y qué controles adicional vamos a poder introducir para evitar esos problemas futuros. Ustedes pueden tomar este análisis de causas de inteligencia artificial como definitivo o como base para hacer un análisis complementario. Ustedes pueden aquí hacerlo otra vez por la metodología de los 5 porqués, ¿vale? Aquí hacer la metodología de los 5 porqués o la espina de pescado, introduciendo las causas para un problema principal y unas causas de medida, método, material, o hacer una lluvia de ideas o otra metodología y adjuntar la metodología que ustedes hayan definido y decir la causa raíz para posteriormente en esta etapa pues definir los planes de acción que permitan mitigar ese hallazgo o esa desviación del plan de emergencias, en este caso. Y aquí, como lo hemos visto en otros aplicativos, pues tenemos la posibilidad de definir los planes de acción, programarlos, notificar por correo electrónico, las personas van a poder adjuntar las evidencias, una persona responsable va a poder verificar la eficacia, en caso de que no sean eficaces, pues van a tener que hacer otra vez el análisis de causas y volver a definir los planes de acción hasta que finalmente sea eficaz. Bien, desde esa manera hemos pasado por eh, bien, ya respondo las preguntas. Hemos pasado por diferentes aplicaciones, ¿vale? Que me permiten hacer la planificación de los elementos de mi plan de emergencias, la ejecución de actividades, control de desviaciones, ¿vale? Y por supuesto mejora de mi plan de emergencia. Por supuesto, en este espacio yo he tratado de muy corto el espacio, yo quisiera que fuera el espacio mucho más largo, pero he tratado de hacerlo muy resumidamente, tratando de que no se me pase ninguna aplicación para que ustedes vean todo el alcance de la plataforma con base a lo que vimos en la presentación inicial.